Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa al diputado Álvaro Arzúa Escobar, quien tiene un tema particular sobre el periodo de la Corte de Constitucionalidad, que eventualmente pues ha habido expresiones de pues seguir o autodeclararse los magistrados en posibilidad de pues no cesar su periodo, pero sea usted, diputado, quien nos cuente de qué se trata este tema y cuál es su preocupación y la del Congreso de la República. En primer lugar, darle la bienvenida y gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Pues miren, el día de ayer yo lo que hice fue lanzar una especie de alerta o alarma en donde lo que yo decía era que existe una posibilidad y un riesgo, sobre todo, de que los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad, a través de un amparo, buscaran autoampararse para prorrogarse en su periodo más allá del 14 de abril, que es la fecha que la Constitución marca que debe terminar su periodo. Tenemos que entender que los procesos de designación de jueces y magistrados se ha politizado y se ha judicializado demasiado en los últimos años, y lo podemos ver con la selección de magistrados a salas de apelación y Corte Suprema de Justicia. Y hace algunos días se interpuso un amparo en contra del proceso interno de elección de magistrados del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Y el problema con eso, Luis, y eso es lo que tienen que entender todos los guatemaltecos, es que la ley de amparo dice de forma explícita, que no se pueden impugnar los procesos internos de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad cuando quien los elige es el Congreso, la Corte Suprema o el presidente de la República. Así lo dice de claro el artículo 156. Entonces sabemos muchas personas que hemos estado dándonos cuenta que lo que están buscando algunos magistrados es darse un amparo en favor de ellos mismos para que se caigan los procesos de elección de sus sustitutos, para ellos prorrogarse en el tiempo en su cargo. Y entonces a mí me parece que eso es algo totalmente inadmisible, donde una persona se autoprorrogue su periodo. Imagínense que los 160 diputados dijéramos el 14 de enero del año que tenemos que entregar el cargo, que nos vamos a quedar más tiempo, o que lo mismo hiciera el presidente de la República. Eso es un golpe a la Constitución, es prácticamente un golpe de Estado, en donde nosotros lo que estamos haciendo es advirtiendo con tiempo que no vamos a aceptar que una situación como esa se dé en nuestro país. De eso se trata el tema, Luis. Por supuesto que es interesante hablarlo jurídicamente y como pues señalaba usted judicialmente, que ha sido una forma de retraso, si no veamos cómo la Corte Suprema de Justicia no ha logrado cambiar todavía cuando le correspondía su periodo. Pero ¿qué le hace suponer a usted, diputado, que ellos podrían hacer este autoamparo? ¿En dónde cabe esa posibilidad? Bueno, lo que sucede es que para empezar ya prorrogaron el periodo de la Corte Suprema de Justicia. Han hecho creerle a la población que ha sido el Congreso quien lo ha prorrogado, pero eso es falso. Fue la Corte de Constitucionalidad quien prorrogó el periodo de esos magistrados. Ahora, también, si nos vamos a la historia, usted sabe muy bien cuántas veces estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han dado amparos en favor de ellos mismos para rechazar antejuicios, para que el Congreso no pueda conocer antejuicios en su contra. Entonces, si han hecho eso, llegamos a la conclusión de que efectivamente sí son capaces de llegar al límite de autoprorrogar su propio periodo. Y eso es lo que tenemos que estar sumamente atentos todos de que eso no suceda, porque eso sería un golpe a nuestra Constitución. Necesitarían obviamente de un amparo que una tercera persona plantee, ¿no? Pero bueno, es que ya fue planteado. Ya fue planteado un amparo en contra del proceso de elección de la Corte Suprema y del Congreso.
a pesar de que la ley de amparo dice de forma muy clara que no es impugnable ese proceso. Aún así interpusieron el amparo, entonces por eso levantamos las alertas de que existe la posibilidad de que busquen una prórroga de su propio mandato. ¿Y por qué qué dice la ley de amparo al respecto? ¿Cabría esa figura? No, como le dije, el artículo 156 de la ley de amparo es muy claro cuando dice que no es impugnable el proceso de elección interno de la Corte Suprema, del Congreso de la República y del presidente. Lo que sí se puede impugnar es la designación de magistrados a la CC por parte de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados. Y por eso fue que no permitieron que el juez Moto tomara posesión, porque todavía tenía impugnaciones pendientes de su elección en el Colegio de Abogados. Pero la misma ley de amparo dice que para los 3 organismos de Estado, esos procesos no son impugnables. ¿En qué periodo podría resolverse esta situación y cuál es el tiempo de riesgo que usted visualiza, diputado Álvaro Arzú? Bueno, es muy difícil decirlo, Luis, porque como usted y todo el pueblo de Guatemala hemos visto en los últimos 5 años, hay amparos que les toma años resolver y hay amparos que lo resuelven en menos de 24 horas. Por ejemplo, cuando se dieron el último autoamparo para no poder ser antejuiciados por el Congreso, ellos mismos dieron ese autoamparo en menos de 24 horas. Sin embargo, para resolver el amparo que no permitió que tomara posesión en la CC el licenciado Corrado Reyes, se tardaron 2 años y medio. Entonces, el problema con esto, Luis, es que la Corte de Constitucionalidad juega con sus tiempos políticos. Entonces, así como lo pudieran resolver mañana, lo pudieran resolver una semana antes de que venza su periodo y que tengan que entregar el cargo, y eso obligaría a que ellos se mantengan en su cargo. Ese es el problema, que ellos están jugando con tiempos políticos. Es un poco compleja la elección para magistrados de la Corte de Constitucionalidad, toda vez que los organismos de Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados proponen o eligen a su candidato. ¿Sería esto un atropello a la institucionalidad del país? ¿Cómo se puede interpretar jurídicamente? Pues como le dije, para mí eso sería una especie de golpe de Estado, Luis, porque al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad es la velada de garantizar que se respete la Constitución, que se respeten los plazos constitucionales. Y entonces, si la Corte, que es la llamada a defender el orden constitucional, rompe el orden constitucional, pues francamente a eso solo se le puede llamar un golpe de Estado, no se le puede llamar de otra manera. Y todavía peor, que ellos mismos están prorrogando su propio periodo, porque lo que hicieron anteriormente fue prorrogar el de la Corte Suprema, es decir, de otra corte, pero en este caso sería el de ellos mismos, que eso sería algo absolutamente inaudito, yo creo que en el mundo. Y esto su propio... sí, diputado Arzú, y esto pues digamos tiene algunos precedentes. Usted hablaba lo del juez Maynor Moto, pero también los periodos se han trastocado, porque ahora mismo la Corte Suprema de Justicia está en tiempos extras, podríamos decir, en otros términos, pero parece ser que esto en nuestro país eventualmente encuentra cierta normalidad, pero lo es realmente. ¿Cuál debe ser la reacción de los organismos de Estado, de la población ante esto, diputado? Pues mire, a mí me preocupa muchísimo, porque efectivamente se está volviendo la nueva normalidad. Y eso no puede ser así, es decir, los plazos que establece la Constitución no son referencias, o más o menos por esta fecha debería de cambiarse, no. Los plazos constitucionales son rígidos, y son precisamente los plazos los que garantizan que exista una alternabilidad en el poder, y la alternabilidad del poder es lo que refuerza una democracia y un proceso electoral en nuestro país. Entonces, si eso no se respeta, entonces estamos nosotros destruyendo nuestro propio sistema constitucional. Entonces esto los guatemaltecos lo tenemos que ver con muchísima preocupación,
y tenemos que ver también que efectivamente nuestro modelo de elección de jueces y magistrados ya está agotado y tenemos que pensar ya en no solo reformar leyes, sino posiblemente una reforma constitucional que cambie la forma de elegir magistrados. Por supuesto que eso es algo que va a tomar mucho más tiempo, pero es algo que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa desde ya, porque este proceso ya es insostenible y se va a repetir de una y otra vez, porque hay demasiados grupos interesados en cooptar el sistema de justicia y que de hecho lo han tenido cooptado desde hace muchos años. Y estoy hablando específicamente de algunas ONGs, que ellos han hecho un negocio alrededor de la cooptación de cortes. Y ahora que están viendo que sus jueces y sus candidatos ya no van a reelegirse, entonces están tratando de botar todo el sistema, de alterar las reglas del juego para que por lo menos, si no pueden elegir a los suyos, que se prorroguen los que ya tienen. ¿Cómo va, por cierto, el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia de los magistrados de salas de apelaciones y con esta dificultad o con esta prórroga de tiempo? ¿Qué va a pasar a lo interno del Congreso de la República? Porque se habla de plazos muy largos según la resolución a la que usted hacía referencia a la Corte de Constitucionalidad. Pues mire, Luis, ese es otro problema y es causado también por la misma Corte de Constitucionalidad. La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso dice muy claramente cuál es la forma de elegir magistrados, es decir, cuál es el proceso, cuál es el sistema. Tenemos en el Congreso un sistema electrónico en donde votamos todos al mismo tiempo, y vino la Corte de Constitucionalidad y a través de un amparo otra vez se inventó un nuevo proceso y una nueva forma de elegir magistrados, en donde dice que tiene que votar cada diputado uno por cada uno de los candidatos y razonar su voto si fue a favor o fue en contra. Cuando uno hace los números de cuánto tiempo tomaría eso, no baja de 2 años. Cuando antes elegir salas de apelación y Corte Suprema tomaba a lo máximo 1 semana. Entonces se inventaron un proceso que no está establecido en la Constitución ni en la ley, y ahora tienen entrampado al Congreso en la elección de magistrados, porque aunque tratemos de avanzar a mayor velocidad, es absolutamente imposible, porque es un sistema que no está basado en ley y que no tiene ningún sentido. Fue un invento de ellos y ahora pusieron en riesgo toda la elección de magistrados, y por eso es que se han prorrogado tanto tiempo en sus cargos los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero no fue por una decisión del Congreso, fue una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Y podría ser que esta situación, o cómo puede cambiar, porque si les va a llevar 2 años, casi que se van a quedar para eterna memoria los actuales magistrados en las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. ¿Podría ser que al cambio de la Corte de Constitucionalidad se vuelva a considerar esta situación, o cuál es la salida en este tema particular? Pues mire, yo solo veo 2 opciones, Luis. Yo la primera que veo es que el Congreso decida que no va a acatar una resolución ilegal de la Corte y que en cambio va a acatar la Constitución, porque desafortunadamente las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ya no están basados en artículos de la Constitución. Entonces, como diputados tenemos que tomar la decisión: o le hacemos caso a la Corte o le hacemos caso a la Constitución, porque desafortunadamente ya no son lo mismo. Y la otra opción es que una nueva Corte de Constitucionalidad emita una sentencia que rectifique el abuso y el absurdo que emitió esta Corte, y que nos diga: miren, señores diputados, ustedes solo apéguense a lo que dice la Constitución y lo que dice su ley orgánica. Y en ese momento, en 1 semana, podemos tener electas las salas de apelación y la Corte Suprema. Pero si nos quedamos con el sistema actual que fue impuesto por la CC, esto no baja de 2 años. Algunos de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad han sometido su currículum ante las diferentes instituciones para poder ser reelectos. Esa vía está considerada legalmente, pero ¿cómo lo ve usted y cómo ve también el tema de las tachas que ahora se están recibiendo por parte de diferentes sectores? Bueno, para empezar, recordemos que las tachas no son denuncias penales.
digamos, cualquier ciudadano tiene derecho de ir a poner una tacha en aquella institución que decida llevar a cabo un proceso como ese. En el caso del Congreso y la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, ni la Constitución ni la Ley de Amparo establece un proceso determinado. Lo único que la ley dice es que se tiene que hacer una convocatoria para que todos los profesionales del derecho que quisieran participar para poder ser designados por dicha institución lo puedan hacer, pero no se establece ningún procedimiento en particular. Pero en ese sentido yo sí le digo que cualquier persona que cumpla con los 4 requisitos que la Constitución establece para ser magistrado de la CC tiene absoluto derecho de participar, sea magistrado o no. Y esta sí es una vía legal. ¿Por qué no recurrir a esta realmente y no a un amparo como el que ha hecho usted mención? ¿Hay algo que políticamente ahí esté haciendo peso o que esté tratando de inclinar la balanza hacia ciertos intereses, diputado? Por supuesto, Luis, y aquí lo que tenemos que entender es que el país ya no está siendo gobernado ni por el presidente de la República, ni por el Congreso de la República, ni por la Corte Suprema de Justicia. Ya desde hace algunos años, quien está gobernando nuestro país es una Corte de Constitucionalidad que no fue electa por el pueblo, y lo hacen a través de amparos. Y ellos tienen sus funcionarios, sus ONGs que se dedican a ponerles amparos para que ellos a través de sus resoluciones le enmiendan la plana al Ejecutivo o al Congreso, le quitan sus funciones al Congreso e incluso al presidente, y están gobernando a través de amparos. Y ya se volvió una práctica común en nuestro país que realmente es muy peligrosa, porque recordemos que el amparo es un recurso legal que está hecho para poder restituir derechos de los ciudadanos que han sido violados por alguna institución pública. Pero ahora resulta que todo el mundo pone amparos, y eso lo que hace es que la CC es quien está gobernando nuestro país a través de esos recursos mal utilizados. ¿Qué voces de repercusión se han escuchado en el Congreso de la República de sus compañeros diputados tras la advertencia que hace usted tras estas declaraciones que daba sobre el amparo en la Corte de Constitucionalidad? Bueno, hay muchos diputados que están preocupados por este tema, porque efectivamente se está violando un artículo de la Ley de Amparo, se está violando nuestra propia convocatoria que fue aprobado por más de 130 diputados, en donde hicimos la convocatoria para que se participe y se estableció cuál iba a ser el procedimiento. Entonces ahora que pusieron este amparo, aunque no tengan ningún sustento jurídico ni ninguna legalidad, pues obviamente existe el temor de que la Corte otra vez emita una resolución ilegal y le vuelva a quitar sus funciones al Congreso de la República como ya lo ha hecho en el pasado. Por eso es de que yo hice la advertencia el día de ayer, no solo para mis compañeros diputados, sino que para la población en general, que estemos muy atentos de lo que va a suceder en las próximas semanas con respecto a este amparo y las resoluciones de la CC, y que no permitamos que se autoprorroguen su periodo, porque eso sería prácticamente un golpe de Estado. Y por el otro lado, empezando por el Congreso de la República y siguiendo por los demás organismos que proponen o eligen a un representante para que sea magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo ve usted el proceso de elección que se está dando, empezando, como le digo, a lo interno del Congreso de la República? Pues bueno, cada institución tiene su propio proceso, y así lo contempla la Constitución y la Ley de Amparo. El presidente de la República decidió que él no iba a hacer ninguna convocatoria ni ningún proceso de nada, simplemente él va a designar. La Corte Suprema estableció un acuerdo donde también hacía una convocatoria y tiene su propio proceso. El Colegio de Abogados es una elección en donde participan todos los agremiados, y entonces ahí se vota por el titular y suplente que la mayoría elija. Y en la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario quienes por medio de una elección interna deciden a quién van a designar para la CC. Entonces cada institución tiene su propio procedimiento, pero como le repito, y es importante decirlo una y otra vez, los procesos de los 3 organismos de Estado no son impugnables según el artículo 156 de la Ley de Amparo. ¿Y cómo va el proceso del Congreso de la República? ¿Cree usted que esté a tiempo?
para cumplir precisamente con estos plazos legales. Sí, nosotros estamos en tiempo, Luis. Nosotros emitimos un acuerdo hace casi un mes en donde se estableció un calendario de acciones que se iban a tomar. De hecho, el viernes 19, es decir, dentro de 3 días, vence el plazo para que todos aquellos profesionales que quieran participar manden su expediente y se registren como candidatos. Y a partir de ese momento, entonces ya el Pleno puede decidir a quién de todos esos participantes designa como magistrado de la CC. Pero nosotros sí estamos en tiempo y estamos cumpliendo con el cronograma que aprobó casi 130 diputados. Ahora, esta elección en el Congreso de la República, la designación que pueda hacer el presidente, la decisión que pueda tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala o la elección del Colegio de Abogados, los abogados y notarios del país, más la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia, pues parece ser vital y muy importante, porque si vivimos en un sistema democrático en donde las autoridades son electas popularmente, ahora la Corte de Constitucionalidad, no ahora, sino que la Corte es electa precisamente por esta representación, pero usted lo decía, ahí se han tomado las decisiones más o decisiones cruciales para el país últimamente. Entonces, a quienes elijan deben ser personas idóneas y debe ser un proceso pues que vigile la misma población y que tenga resultados óptimos. Estamos ante un momento muy crucial entonces para el país. ¿Cómo lo calificaría usted, diputado? No, totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Luis. Esta es la elección más importante que vamos a tener en los próximos años en nuestro país, incluso más importante que la elección del presidente. Aquí tenemos que escoger muy bien y tenemos que escoger personas no que sean de un bando o del otro, o que sean de una ideología o sean de otra. Aquí tenemos que escoger a personas que sean leales a la Constitución Política de la República y que la van a aplicar al pie de la letra, independientemente de en favor o en contra de quién la estén aplicando. Ellos lo único que tienen que hacer es interpretar la Constitución y no meterse a juegos políticos. Y eso es lo que ha sucedido con esta Corte actual, que ha tenido una agenda política ideológica y eso ha tergiversado el contenido mismo de la Constitución. Diputado Álvaro Arzú, volviendo al tema del Congreso de la República en la elección de magistrados a las Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, ¿se han dado un plazo o se están generando pláticas para ver qué decisión se va a tomar a lo interno del Congreso también de parte de ustedes, los diputados? Mire, es muy difícil, Luis, porque recuerde que nosotros aprobamos un acuerdo en donde establecíamos el procedimiento para elegir que la Corte de Constitucionalidad nos dio. Lo copiamos textualmente en el acuerdo y lo único que sucedió fue que todos los diputados, que fuimos 92, que votamos en favor de ese acuerdo, fuimos antejuiciados por el Ministerio Público. Gracias a Dios, y porque prevaleció la legalidad y el Estado de Derecho, fue rechazado ese antejuicio. Pero entonces el problema es que el día de mañana no sabemos que si algún día ya no tenemos antejuicio, que vayamos a poder ser perseguidos por apoyar o por darle cumplimiento a ese acuerdo. Y si lo hacemos sin acatar la resolución de la CC, también nos exponemos a una denuncia penal. Entonces el Congreso está entre la espada y la pared, porque como le dije anteriormente, la Constitución ya no dice lo mismo que las resoluciones de la CC. Deberían de ser congruentes las dos, pero ya no dicen lo mismo. Entonces, para donde agarremos, Luis, los diputados nos corremos el riesgo de que efectivamente seamos perseguidos penalmente por cualquiera de las dos decisiones que tomemos. Pues es un tema que estará pendiente y en todo caso, para agregarlo a esta disyuntiva, pues el plazo va caminando, tiene vigencia, y los que elijan eventualmente pues ya casi que solo entrarían a tomar posesión por 2 años pero por sí, mucho menos de lo que les corresponda legalmente o en la normalidad, ¿no? No, ese es el problema, y eso lo dije ayer también en la sesión de jefes de bloque. Les dije, miren, si nosotros utilizamos el sistema que se inventó la CC, entonces en el futuro, cuando vayamos a la mitad del periodo de los magistrados de la Corte Suprema, tenemos que comenzar desde ahí el proceso para elegir a los nuevos.
porque este proceso, en vez de tomar una semana como era antes, ahora toma 2 años. Y si a eso le agregamos 4 meses de las comisiones de postulación, más las impugnaciones y los amparos que siempre hay, entonces prácticamente dándole posesión a los nuevos magistrados, tenemos que iniciar el proceso para designar a los nuevos. Y eso no tiene ningún sentido, es un absurdo. Incluso es ilegal, Luis, porque eso no está plasmado en la Constitución ni en la ley. Pero el proceso que se inventó la Corte de Constitucionalidad nos lleva a eso. Entonces, si no arreglamos esa sentencia y se anula esa sentencia de alguna manera y solo lo puede hacer una nueva Corte de Constitucionalidad, pues definitivamente destruyeron el proceso de elección de magistrados. Y eso no puede ser, porque al final de cuentas el único que sufre es el país, porque se destruye y se desgasta el Estado de Derecho. Y eso al final termina influyendo en todos los habitantes de nuestro país. Y eso no lo podemos aceptar, Luis. Y obviamente, pues meten en un mismo saco a los magistrados de las salas de apelaciones y a los de la Corte Suprema de Justicia, que son números completamente diferentes, porque pues si solo tuviesen que elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tiempos serían otros también, ¿no? Sí, por supuesto, pero la ley establece que el proceso para elegirlos es el mismo. Entonces aquí, como le repito, aquí tenemos que decidir si hacemos lo que la Constitución y las leyes dicen o hacemos lo que la resolución de la CC dice. Pero desafortunadamente ni son congruentes ni son lo mismo. Diputado Álvaro Escobar, ¿algo que usted desee agregar a esta participación esta tarde aquí en 60 minutos? Pues bueno, Luis, primero gracias por la oportunidad de hablar de esta manera y por este tiempo. Me parece que tenemos que estar muy atentos todos. Lo que yo hice el día de ayer fue levantar una alarma de algo que pudiera suceder. Puede ser que no, pero puede ser que sí pudiera suceder, y eso a lo que haría es realmente destruir la institucionalidad del país, es dar casi un golpe de Estado, porque al final de cuentas el llamado a defender la Constitución la está violando. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Porque ya no hay nadie que les enmiende la plana. El único que le puede enmendar la plana a un caso de esta naturaleza es la gente. Es el pueblo de Guatemala que diga esto no lo vamos a aceptar y esto ya es un abuso. Porque si permitimos que una institución del Estado, que un funcionario público se prorrogue su propio mandato de forma inconstitucional, entonces ahí sí ya vamos a caer en el caos, Luis. Y eso sí no se puede permitir, porque el día de mañana lo puede hacer también un presidente, lo pueden hacer los diputados, lo pueden hacer los alcaldes, y eso realmente lo que hace es destruir nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Y cuando usted menciona que es la gente, la población la que debe estar al pendiente y actuar eventualmente, ¿a qué se refiere, diputado? Pues mire, estar informado, Luis. Yo sé que los temas de las cortes y los jueces y magistrados muchas veces no son del total interés de la población, porque no es una elección como la de presidente o alcalde o diputados en donde hay campañas en la calle, anuncios y esto, y la gente se entera más. Pero lo que tenemos que entender es que igual o más importante es la elección de magistrados de la Corte Suprema, de Salas y de la Corte de Constitucionalidad. Yo invito a la gente que se informe, que lea, que forme opinión, que se manifieste donde pueda, si es en redes sociales o en entrevistas o que salgan a la calle, pero lo tienen que hacer, porque si no, vamos a perder nuestro país, Luis. Pues diputado Álvaro Escobar, muchas gracias por su participación. Seguramente tendremos un posterior contacto en nuestros espacios informativos y de entrevistas aquí en Sonora. Así que hasta la próxima. Buenas tardes.